Hoy está con nosotros el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti. Con él esperamos conocer los planteamientos del Gobierno actual, del Gobierno cántabro, durante esta legislatura para el impulso de la actividad industrial y el empleo en nuestra comarca. Eduardo Arasti regresó el pasado año 2023 a la Consejería de Industria tras la llegada de María José de Buroga a la presidencia de Cantabria y es el consejero encargado de la gestión de las políticas autonómicas en el diseño y la promoción industrial, en el fomento del empleo, la innovación y el comercio, ámbitos de actuación todos ellos, a nadie se le escapa, muy relevantes para Torrelavega y por ende para la comarca de Besaya. Eduardo Arasti nació en Burgos, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, la Agencia Estatal de Meteorología. Ha sido director del Instituto Social de la Marina en Cantabria entre 2015 y 2018, concejal de Transportes, Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Santander de 2003 a 2007, así como concejal de Personal, Protección Ciudadana y portavoz del Ayuntamiento de Santander de 2007 a 2011. En la legislatura 2011-2015 fue consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Ha sido también presidente de Sodercan, de Cantur, SICAN, del PCPCAN y vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Santander. A todos los presentes les recordamos que tras la intervención del señor Arasti, como es habitual en los foros de Besaya Futura, abriremos un tiempo para que sean ustedes quienes puedan tomar la iniciativa y trasladarles sus preguntas o dudas. Para ello hemos habilitado ya hace tiempo un mecanismo muy sencillo, que es remitir sus cuestiones mediante WhatsApp a un número de teléfono muy sencillo. Si quieren, tomen nota, es el 659-888-111. 659-888-111. Por último, les recuerdo que Besaya Futura está organizado por la cadena SER en Cantabria a través de su emisora SER Torrelavega, que acaba de cumplir el pasado día 9 40 años. Contamos en esta iniciativa con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrelavega, con GESICAN, la Consejería de Fomento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y también, por supuesto, con nuestro anfitrión, la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega. Sin más, señora Arasti, cuando quiera. Muy bien, pues buenos días, muchas gracias a todos por su presencia, a la cadena SER por esta oportunidad, a la Cámara de Comercio. Bien, yo voy a ir un poco rápido porque creo que hay asuntos importantes que me gustaría tratar, pero voy a empezar dando una pincelada de cuáles son los números de la industria de Cantabria. Bien, ahí podemos ver en la gráfica lo que significa la industria para Cantabria. La contribución al PIB es del 21,1%, por lo tanto somos la quinta comunidad autónoma con mayor peso industrial, por detrás de Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón, y con 5,2 puntos porcentuales por encima de la media. Tenemos 31.847 afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial, es decir, el 14,36%. Hay 1.884 empresas industriales. Un asunto que me parece importante es hacer un pequeño diagnóstico, sin entrar en demasiados detalles, pero ahí tienen la gráfica de la variación trimestral del PIB industrial y vemos que de los últimos 5 trimestres son 4 negativos y precisamente en el primero y en el segundo trimestre de 2023 pues son negativos pero consecutivos. Es decir, cuando entramos al gobierno el sector industrial de Cantabria estaba en recesión total. Posteriormente también ha entrado el sector industrial de España en recesión técnica, concretamente en el tercer trimestre de 2023, posteriormente a lo que lo ha hecho Cantabria, lo que significa que la industria de Cantabria está en una situación de más debilidad respecto de la de España. Bien, en la siguiente gráfica tenemos la variación anual del IPI, del índice de producción industrial. Podemos ver que en los 10 meses de 2023 hubo 10 meses en 2023 negativos. El peor dato del IPI fue en abril de 2023 con una disminución del 7,7% interanual. En octubre también hubo un mínimo importante
y ya en enero el IPI ha entrado en terreno positivo con un aumento del 2,5. Se ve una tendencia todavía incipiente positiva en este índice. Bien, en cuanto al paro, bueno, la tasa de paro en Cantabria es del 7,5%, mientras en España es del 11,8%. Los últimos datos de paro que tenemos son los del mes de febrero y podemos decir que en febrero hemos tenido el mejor dato de paro desde el año 2008. Eso es así. En cuanto al paro en la industria, también es el mejor mes de febrero de la serie histórica, el número de personas en paro registrado en el sector industrial, y además el sector industrial pues, ha disminuido interanualmente más de un 9%. La industria se configura entonces como el sector con mejor comportamiento en el mes de febrero. Y en cuanto al dato de afiliados, también en afiliación media, febrero es el mejor desde el año 2008. Por lo tanto, como resumen, yo diría que nuestro sector industrial se encuentra en recesión técnica, pero dicha situación no se ha trasladado todavía al mercado de trabajo. Y empiezo ya con las medidas que este gobierno ha tomado. La primera medida, yo creo que es importante, es no paralizar nada, al contrario, agilizarlo todo. Y como ejemplo pongo el polígono de La Pasiega, donde se están simultaneando las obras de la primera fase con la tramitación de la segunda fase para agilizar el proyecto lo máximo posible. En cuanto a la ejecución de las obras, que ha sido objeto de cierta polémica, voy a dar datos. Desde el inicio de la ejecución de las obras de La Pasiega, en agosto de 2023 hasta febrero de 2024, se debería haber ejecutado obra por valor de 1.917.094 euros. Y lo realmente ejecutado y certificado ha sido 2.387.024 euros. Es decir, un 24,5 más de lo previsto. Por lo tanto, yo creo que lo que cabe es dar la enhorabuena a SIER, empresa de Cantabria, que está aquí presente y que es responsable de las obras junto a Vías y Construcciones por el trabajo que está realizando, desde luego, con gran diligencia. Y los datos son estos y no son otros. Otro ejemplo de no paralizar nada y agilizarlo todo son los 5 primeros parques eólicos de competencia autonómica a los que hemos resuelto favorablemente la autorización administrativa de construcción. Una sala de escudo que no es de competencia autonómica, es estatal, pero que la CROTU lo ha autorizado también y que está paralizado temporalmente porque la concesión de licencias de obras es un acto reglado. Por eso digo paralizado temporalmente. Todo ello supondrá una inversión de 245 millones de euros, esos 5 parques eólicos más el escudo. Y creo que en esta legislatura estos parques eólicos van a estar produciendo energía renovable. Por cierto, todavía estamos pagando indemnizaciones por la anulación del plan eólico del gobierno de la legislatura 2007-2011. Tenemos que pagar en los próximos días 1.033.000 euros por una nueva indemnización y sumamos ya un total de 8.096.000 euros en indemnizaciones por esta cuestión. La segunda medida importante es la reforma fiscal, que la hemos hecho, y aquí está el consejero de Economía, para no seguir espantando la inversión, bajando los impuestos para crear riqueza, empleo, mejores sueldos y mejores servicios. Y además, en este asunto no hay que inventar nada. Es el modelo, por ejemplo, de un país como Irlanda, que tiene un PIB per cápita de 99.000 euros, cuando Cantabria lo tiene de 26.000, España de 28.000 y la Unión Europea de 35.440. Cantabria está por debajo de la media española y España está a la cola de España porque durante 8 años se han aplicado una política fiscal equivocada que no incentiva la inversión. Otra medida importante es atraer la inversión. Lo decía el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala,
cuando ha venido a Cantabria hace unos meses. Cantabria no ha sido capaz de atraer la inversión necesaria. Y lo dicen los datos del Instituto de Comercio Exterior, los últimos son del año 2022, que dicen que Cantabria ha captado 20 veces menos inversión extranjera que La Rioja, 30 veces menos inversión extranjera que Asturias y 80 veces menos inversión extranjera que Navarra. Son datos oficiales. Y para revertir esa negativa deriva, hemos aumentado el presupuesto de Sodrecan en un 32%. Y estamos incentivando la inversión en las empresas. Nos hemos reunido con muchas empresas de Cantabria y de fuera de Cantabria para apoyar las inversiones que van a llevar a cabo. Con algunas incluso ya hemos formado equipo para que estas se hagan de la manera más ágil posible. Pero lógicamente también lo hacemos con la discreción que nos demandan las propias empresas. Tenemos también que incentivar la inversión en I+D+I, porque según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto de I+D+I en Cantabria, el último dato del año 2022, ha sido el 0,96% del PIB, cuando la media española está en el 1,43%. Por lo tanto, es el mayor diferencial con relación a la media española de los últimos 18 años. Y también, para cambiar esa situación, hemos aumentado el presupuesto de la Dirección General de Innovación en un 24%. Y nos estamos reuniendo con empresas y agentes del ecosistema innovador de Cantabria para diseñar la Agenda Digital de Cantabria e iniciar el camino hacia un cambio de modelo productivo basado en la revolución tecnológica que suponen las tecnologías digitales. Agenda digital que en los últimos años han desarrollado prácticamente todas las comunidades autónomas de España, excepto Cantabria. Nos hemos reunido también con todas las empresas electrointensivas de Cantabria. Cuando el nuevo gobierno tomamos posesión, nos encontramos con un sector electrointensivo caracterizado por los apagones de los hornos, los ajustes de empleo y las deslocalizaciones de producción, que pueden ser la antesala de deslocalizaciones empresariales si el gobierno de la nación, que es quien tiene las competencias, no toma las decisiones que hay que tomar. Lo primero que hay que hacer para resolver un problema es conocerlo. El problema es que con los datos de la pasada semana, el precio final de la energía eléctrica de las empresas electrointensivas españolas es más del triple que en Francia y más del doble que en Alemania. Y así no se puede competir. ¿Y por qué ocurre esto? Fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas es que los costes añadidos al precio del mercado, al pool, los costes regulados, los cargos y otros costes de operaciones del sistema eléctrico español son más del doble que en Alemania y 16 veces más que en Francia. La segunda razón es que las ayudas para compensar el CO2 indirecto a nuestras empresas electrointensivas en Francia son el doble que en España y en Alemania el triple. Soluciones. ¿Qué soluciones hay? La primera es evidente, eliminar cargas e impuestos. Y me voy a centrar en la solución más eficaz y la principal reivindicación de las empresas electrointensivas. Ayudas para compensarlas por el coste del CO2 indirecto. En 2023 el gobierno español recaudó 3.584 millones de euros por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. De esa cantidad, España tiene previsto destinar 300 millones de euros para compensar a las empresas electrointensivas por el coste del CO2 indirecto, es decir, un 8,3%, cuando Alemania y Francia destinan el 25%, que es el máximo que permite la legislación europea. Si España hiciera lo mismo que está haciendo en estos momentos Francia y Alemania, destinaría ayudas por el coste del CO2 indirecto a las empresas electrointensivas de casi 900 millones de euros, es decir, 3 veces más de las ayudas previstas. Es por eso por lo que el precio final de la energía eléctrica, la semana que me reuní con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, era en España de 51,92 euros el megavatio hora, mientras que en Alemania era de 22,20 y en Francia de 17,10 euros el megavatio hora. Por lo tanto, conocemos el problema, sabemos por qué ocurre, sabemos cómo se puede solucionar. Y hemos pedido al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, que tome las medidas necesarias para que las empresas electrointensivas de España y de Cantabria puedan competir en términos de igualdad. En definitiva, le resumí a Teresa Rivera en una frase la petición de las empresas electrointensivas de Cantabria. Lo único que piden es no pagar aquí lo que los demás no pagan en el resto de Europa. Y la ministra consideró positiva esta medida
y aceptó reunirse en Cantabria con el sector electrointensivo de Cantabria. Yo creo que es muy bueno que el Gobierno escuche de primera mano las soluciones que aportan las empresas, los colectivos, las personas. A nosotros nos ha venido bien para entender un problema que no es sencillo, aunque yo lo he resumido de la manera más sencilla posible. Precisamente la pasada semana se aprobó en la Comisión de Industria del Congreso la iniciativa presentada por el Grupo Popular para dedicar el 25% de lo recaudado por las emisiones de gases de efecto invernadero a las empresas electrointensivas, como he dicho antes, y salió aprobado, pero con los votos en contra del Partido Socialista, y me gustaría saber cuál es la razón por la que el Partido Socialista y también de Cantabria no apoyó una medida esencial para el futuro de empresas tan importantes en Cantabria como Global Steelwire, Ferroatlántica, Solvay, Reynosa Forgings, Voltalti, Birla Carbón, Nissan, derivadas del flúor, Saint-Gobain Pan, Sidenor, Fundiciones Car, Puergon, entre otras. Positivo para estas empresas, pero también para sus trabajadores, y algunas de ellas las conocéis bien porque están en la cuenca del Besaya. Me gustaría que rectificaran, pues si hay algo importante para solucionar este problema, es el consenso. No voy a entrar en el caso francés, aunque realmente es muy interesante porque Francia es una nación muy competitiva en todo lo que tiene que ver con el precio de la energía, por razones que yo creo que conocéis, la fuerte implantación de energía nuclear que hace que el precio baje y además sea estable. Otra cuestión que le planteé a la ministra es lo relacionado con la red de transportes de energía. Le apremié para la publicación de la planificación definitiva de la nueva subestación Piélagos-La Pasiega, que ya ha sido admitida provisionalmente, y esto es una buena noticia. También le planteamos una nueva subestación que dé servicio a las nuevas demandas asociadas a la transición energética. Me estoy refiriendo a proyectos de descarbonización y generación de hidrógeno y al corredor europeo del hidrógeno, que aquí en este foro es muy importante decirlo. En cuanto al hidrógeno verde, decirles que Cantabria cuenta con una posición privilegiada, ya que por aquí discurre el corredor europeo que unirá Portugal con España y Francia, declarado proyecto de interés comunitario, lo que es muy bueno porque va a posibilitar que los proyectos relacionados con el hidrógeno verde, incluido su almacenamiento, van a contar con financiación europea. Hemos trasladado al Ministerio y solicité a la ministra que la planificación de la red de transporte pues contemple la necesidad de hacer frente a estos proyectos. Un proyecto emblemático y que ya ha sido presentado, y por eso lo digo aquí, es el proyecto de hidrógeno de los terrenos de la antigua factoría de Sniace, y aquí está José Domingo, al que quiero dar la enhorabuena por tirar para adelante con proyectos que son verdaderamente importantes y factores para Cantabria, que va a producir 75.600 toneladas de hidrógeno verde al año, 420.000 de amoníaco, y supone una inversión de 765 millones de euros, la mayor inversión de la historia de Cantabria. Y también hay otro proyecto importante de almacenamiento de hidrógeno previsto en Polanco con una inversión de 580 millones de inversión. También hablé a la ministra de la estación hidroeléctrica reversible de Aguayo, le transmití la necesidad de agilizar la tramitación. El proyecto de Aguayo supondría una inversión privada de más de 600 millones de euros, la segunda mayor inversión de la historia de Cantabria, después de la de Oxesa de Cid. Su ejecución sería un revulsivo extraordinario para la economía de Cantabria. El incremento de la capacidad de bombeo en 1 gigavatio convertiría a Aguayo en la segunda central de bombeo más grande de España. Y Aguayo no solamente es clave para Cantabria, sino que también es una infraestructura estratégica para la adecuada gestión del sistema eléctrico y la integración de las energías renovables. Además, también el proyecto ha sido incluido dentro de la lista preliminar de proyectos de interés comunitario. En definitiva, estamos ante un proyecto que es importante para Cantabria, pero no lo es menos para España. También le hablé a la ministra del proyecto de transición energética de Solvay, una empresa emblemática de Torrelavega, que tiene dos importantes proyectos de descarbonización. El primero, la construcción de una cogeneración de biomasa, que será la cogeneración de biomasa más grande de España.
Y en segundo lugar, la conversión de la cogeneración de carbón a gas. Y ambos proyectos son indispensables para asegurar el futuro de la zona. La ejecución de ambos proyectos está condicionada a la obtención de las ayudas necesarias para llevar a cabo estas importantes inversiones y a la obtención de los permisos necesarios. Hemos formado un equipo de trabajo con la propia empresa para la obtención de estos permisos. Y tengo que decir que la ministra fue también muy receptiva con todos los mecanismos que se propusieron en cuanto a la financiación de estos dos proyectos. En cuanto a suelo industrial, bueno, el primer gran proyecto, como todos sabéis, es la Pasiega. Se están simultando las obras, como ya he dicho antes, con la tramitación de la segunda fase. Y aquí vamos a ir un poco a lo más importante, que es la polémica que ha surgido con el Ministerio de Transportes. Ha habido el estudio de la demanda, viabilidad técnica, diseño funcional y el plan de negocio que ha sido elaborado por la Dirección General de Negocio y Operaciones de ADI. Yo quiero agradecer a la cadena SER pues, la información que nos ha dado. Me he podido enterar de primera mano de este importante estudio que afecta de manera muy importante a nuestra región, ¿no? Las principales conclusiones del estudio que ha trasladado la cadena SER. El primero es que no es un proyecto de interés nacional, ¿no? Y yo creo que al contrario, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Al contrario, el mayor interesado es Puertos del Estado, ya que el puerto de Santander está saturado. Y me voy a explicar. El puerto de Santander, creo yo, y es una estimación, necesita 1 millón de metros cuadrados a medio plazo. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el plan director de 2009 el puerto quiso ampliar su extensión en 750.000 metros, ahí lo tienen, ese es el proyecto. Del año 2009, es decir, hace 15 años. Esa ampliación fue eliminada del plan director, gracias a Dios, porque hubiese sido un atentado ecológico, hubiese supuesto el relleno de parte de la bahía. Pero la conclusión es que el puerto de Santander necesita al menos esos 750.000 metros que necesitaba ya en el año 2009. Y la Pasiega puede contribuir a solucionar parte del problema si se construye una terminal intermodal ferroviaria que conecte la Pasiega con el puerto de Santander. En la Pasiega se puede almacenar mercancías, se puede instalar empresas que transformen o fabriquen productos que sean trasladados al puerto a través de la terminal ferroviaria para su exportación. También se puede trasladar mercancías del puerto a la Pasiega para su distribución. De esta manera, la Pasiega se convierte en una extensión del puerto de Santander. La segunda conclusión que nos ha transmitido la cadena SER, el informe quiero decir, es que no hay demanda a corto y medio plazo. Si el puerto de Santander necesitaba 750.000 metros cuadrados en 2009, 15 años después seguirá necesitando por lo menos esos 750.000. Lo que pasa es que si en 15 años no se ha solucionado el problema, y no por falta de gestión, sino porque no se ha podido efectivamente ampliar hacia la bahía, pues la necesidad de suelo se convierte en urgente. Todos ustedes conocen el proyecto de Copsesa y Rick Energy que van a desarrollar aquí en Torrelavega, en los antiguos terrenos de Esniace. Como ya he dicho, se trata de la mayor inversión de la historia de Cantabria, 765 millones. Va a producir 75.600 toneladas de hidrógeno al año y 420.000 de amoníaco, cantidades que son muy relevantes para un puerto que mueve 7 millones de toneladas al año. Y se va a exportar a través de una terminal en el puerto de Santander. ¿Dónde va a ubicar el puerto de Santander la terminal? En un puerto donde no sobra el espacio, esta evidentemente no es una pregunta retórica. ¿Cómo se genera un espacio allí donde no sobra? Pues liberando terreno portuario que está dedicado al almacenamiento de mercancía, desplazándolo hacia la Pasiega a través de la terminal intermodal ferroviaria. Y eso es vital para que nuevas empresas se instalen en Cantabria o para el crecimiento de las que ya están instaladas aquí,
pues ninguna gran empresa va a invertir en Cantabria si no se le asegura que va a poder dar salida a sus productos a través del puerto de Santander. Otra conclusión del informe es que la estación intermodal no es rentable. Debería ser parte de la solución para liberar espacio en el puerto de Santander, que significa el 13% del PIB de Cantabria y más del 11% del empleo. Eso no es rentable. No es rentable una infraestructura que un estudio de KPMG de 2018 considera una oportunidad estratégica de captación de inversiones. Aquí tienen ustedes el estudio. Le he querido traer porque como todo se tergiversa, pues quiero que ustedes lo vean. Aquí está el informe de la consultora KPMG que dice que es el proyecto se presenta como una oportunidad estratégica de captación de inversiones e impulso de la capacidad industrial cántabra. Y ahí figura la accesibilidad a través de la estación intermodal del llano de Bacasí. No es rentable una infraestructura al que el estudio del catedrático de la Universidad de Cantabria, José Villaverde Castro, da un valor añadido importante. Dice ahí, y se lo he puesto para que ustedes lo vean y lo puedan leer, el nuevo polígono podría ser un espacio idóneo para el asentamiento de empresas que reciban o envíen sus mercancías por vía marítima, aún en mayor medida si dentro del polígono se construye una terminal intermodal ferroviaria conectada con el puerto. También dicen que no es el emplazamiento idóneo, que la terminal queda encajonada. Vamos a ver si logro tirarle para... Vayan. Bueno, mientras me lo ponen, continúo, pero estaría bien que lo vieran porque el estudio KPMG precisamente destaca como aspecto positivo del proyecto. Sí, ahí está, un poco más adelante. Ahí. No, anterior. Ahí podrán ver, aquí concretamente, que el estudio de KPMG lo que destaca, una de las cosas que destaca como aspecto positivo del proyecto es que la topografía es favorable y consecuentemente hay gran superficie con accesibilidad ferroviaria. El estudio dice como que la estación quedaría encajonada con taludes de 9 metros, lo cual es sorprendente porque no concuerda para nada ni con lo que dice la consultora KPMG ni con lo que dice el estudio de SICA. Ahí pueden ver cuál es el desnivel que existe entre el polígono y las vías de la estación intermodal. Es que como mucho hay 2,5 metros en 157 de longitud, es decir, una pendiente que es prácticamente llana. Entonces los taludes a los que alude el informe, la verdad que no aparecen por ningún lado, pero yo creo que también se ve en la propia infografía. El terreno es un terreno pues, idóneo para que haya una estación intermodal, es bastante homogéneo, ¿no? No veo taludes por ningún lado, ni yo, ni el informe de KPMG, ni el estudio de ingeniería de la propia estación intermodal ferroviaria realizada por SICAM. La sexta conclusión es que no sería rentable ni para un futuro operador ferroviario ni para las empresas que se instalen en la pasiega. Y yo me pregunto, ¿una empresa instalada en la pasiega que transporte por tren hasta la terminal los insumos o que traslade lo que transforma o fabrica hacia el puerto para su exportación utilizando la terminal intermodal ferroviaria no rentabiliza su inversión? Yo creo que sí que lo hace. Y además, aquí hay muchas contradicciones. ¿Qué significa entonces? ¿Que el gobierno anterior estuvo totalmente equivocado durante 8 años en cuestiones tales como rentabilidad, demanda o emplazamiento?
que la consultora KPMG también estaba equivocada, que la Universidad de Cantabria también estaba equivocada. ¿Y qué ha pasado ahora? Que el gobierno de España ha vuelto a cambiar de opinión, ya que en el convenio que firmó con el de Cantabria el 16 de noviembre de 2022 consideró la actuación integral con terminal intermodal ferroviaria necesaria y oportuna. A ver si... Bueno, este es el convenio firmado en el año 2022 y aquí en el primer párrafo pone que la actuación integral estratégica, ya no la pasiva, responde a la necesidad y oportunidad de Cantabria y de Cantabria. Es decir, se está diciendo en ese informe que esa terminal ferroviaria es necesaria y oportuna. Exactamente lo contrario de lo que se manifiesta en estos momentos. Y esto es importante porque cuando se firman convenios que no se cumplen, al final a esos convenios los llamamos, como es en Cantabria, papelucos, y un convenio no es en modo alguno un papeluco. Bueno, habrá terminal intermodal ferroviaria porque el puerto de Santander lo necesita para que la Pasiega sea su zona de expansión, porque el puerto tiene que tener la suficiente capacidad para garantizar la exportación e importación que nuestras empresas necesitan, porque el puerto es una infraestructura esencial para captar inversiones y desde luego lo que vamos a hacer, ya lo ha dicho la presidenta, ha pedido cita al ministro para hablar. Yo creo que el ministro nos tiene que escuchar estas razones, estos argumentos que creo que son de peso, son importantes para Cantabria, para la Conca del Besaya y yo creo que son importantes para España porque el puerto de Santander es competencia estatal. El puerto de Santander es salida y entrada no de Cantabria, sino de la nación española y por lo tanto es un asunto de Estado, es un asunto de nación y tiene que resolverlo con la colaboración de todos, evidentemente, y del gobierno de Cantabria. En primer lugar, quien tiene las competencias para hacerlo, que es el gobierno de la nación. En cuanto a otros parques tecnológicos, proyectos de suelo industrial, pues muy relevantes el Parque Científico y Tecnológico Las Excavadas Visalia, aquí, con una superficie productiva de 155.000 metros cuadrados, la hilera, también aquí, el edificio multiusos del PCTCAN en Torrelavega, también aquí, la ampliación del PCTCAN de Santander, el Parque Industrial y Empresarial de Laredo, y vamos a desarrollar más suelo industrial porque es una medida, una herramienta imprescindible para captar inversión. Bueno, ya he hablado de los parques eólicos, de los 5 que hemos aprobado, les hemos otorgado la autorización administrativa de construcción. Y yo quiero decir que cuando el gobierno de Cantabria tramita y otorga las autorizaciones a la energía eólica, en primer lugar lo que está haciendo es cumpliendo la ley, que permite instalar hasta 700 megavatios de energía eólica de acuerdo con el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, que data del año 2013, por tanto, goza de un consenso evidente, ¿no? En segundo lugar, estamos fomentando la independencia energética. En España el 70% de la demanda energética se importa de otros países. Y si algo ha demostrado la invasión rusa de Ucrania es que esta dependencia energética es insostenible. En tercer lugar, las energías renovables y la eólica en particular contribuyen a la disminución del precio de la energía eléctrica, tan importante como hemos visto antes para que nuestras industrias puedan competir. Y además son más respetuosas con el medio ambiente y su impacto es el menor posible, ya que las infraestructuras de energías renovables se instalan allí donde lo permiten las leyes ambientales y de patrimonio cultural. Además, los ayuntamientos donde se instala un parque eólico cobran las licencias de obras, el canon anual y el ahorro del 50% de la factura de la luz para todos los vecinos. Y voy a terminar ya porque yo creo que me he pasado de tiempo, hablando de un proyecto que hemos llevado a cabo
y que hemos presentado recientemente, y me estoy refiriendo al plan de apoyo para los trabajadores autónomos, el primer plan de apoyo para los trabajadores autónomos de Cantabria, que comprende 50 medidas y afecta pues, a más de 40.000 personas, el 18% de todos afiliados a la Seguridad Social, por lo tanto afecta a muchísimas personas y por eso mismo ya de por sí es importante, ¿no? Es un plan que tiene un coste de 37,8 millones de euros y para que se hagan una idea, el coste de las medidas exclusivas para autónomos es de 22 millones y medio, lo que supone un aumento del 95% respecto de esas medidas que había exclusivamente para autónomos en el año anterior. Bueno, yo no voy a entrar en ninguna medida porque ya las he comentado en otras ocasiones y yo creo que ya me he pasado incluso el tiempo. Pues nada, muchas gracias por su atención y a su disposición. Bien, les recuerdo que si tienen cualquier cuestión que trasladar al señor Arasti, tan sencillo como enviar un WhatsApp al 659-888-111 y de hecho ya tengo algunas preparadas, así que vamos allá. Al hilo de lo que estaba hablando hace muy poquito sobre la pasiega, ¿está el Gobierno de Cantabria elaborando un contrainforme técnico para que la presidenta presente al ministro en el encuentro que ha solicitado con Óscar Puente después de que hayamos contado con el estudio, con el contenido del estudio? Vamos a ver, no se trata de polemizar en esta cuestión. Yo creo que es un asunto muy importante para que estemos polemizando. Yo creo que hay consenso en Cantabria y lo que le ha pedido la presidenta del Gobierno al ministro es tener una reunión para hablar de este asunto, que no lo hemos podido hacer, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Para resolver problemas, sentarse y hablar. Yo creo que ya hay informes realizados, es decir, esto antes de hacerlo evidentemente se ha pensado, ¿no? Y ahí he presentado, ¿no?, algún informe de la consultora KPMG, de la Universidad de Cantabria, pero es que además es evidente, y lo que es evidente no necesita demostración. Lo que es evidente es que el puerto de Santander, que es fundamental para la economía de Cantabria, necesita espacio. Si tú no puedes extender el puerto hacia el mar, tienes que hacerlo hacia el interior. Por lo tanto, si las empresas necesitan el puerto para poder exportar, y un ejemplo es la que será la mayor inversión de la historia de Cantabria, el proyecto de Copsesa Egri, aquí está José Domingo, necesita exportar por el puerto. ¿Pero dónde? En un sitio donde no hay mucho espacio, necesitas generarlo. Por lo tanto, tendrás que reorganizarlo. Tendrás que distribuir mercancías que están ahora en el puerto hacia otros sitios. Por lo tanto, por eso decía que cuando el ministro dice no hay demanda, pero sí, la mayor demanda es puertos del Estado, que necesitas espacio, que necesitas reorganizar tu espacio portuario. Y por lo tanto, la estación intermodal ferroviaria a quien más beneficia es al propio Puertos del Estado. Es decir, Puertos del Estado es la mayor demanda de esa infraestructura, que es fundamental para que las empresas de Cantabria que ya están aquí y quieran invertir más y las que vengan puedan tener un espacio, una terminal para exportar sus mercancías. Es algo fundamental. No necesitamos encargar más estudios, ya están encargados, ya están hechos. Al hilo de esto y de su afirmación antes de que la Pasiega tendrá estación intermodal, ¿el puerto de Santander estará dispuesto a financiar parte de la construcción de esa estación? Vamos a ver, ¿quién tiene que financiar las cosas? Aquí hay dos cuestiones. Por un lado está el suelo industrial de la Pasiega, que es competencia autonómica. Es nuestra competencia. Lo financiamos nosotros con la ayuda del Gobierno Nacional, porque es obligación del Gobierno Nacional también implicarse en proyectos importantes.
Pero la otra cuestión, la estación intermodal ferroviaria, es competencia del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, quien tiene que financiar esta cuestión es quien tiene las competencias para hacerlo, que es el Gobierno de la Nación. Pero independientemente de eso, cuando hay un problema compartido, al final lo que hay que hacer es juntarse, hablarlo y consensuar la solución que sea más factible. Y yo estoy seguro de que el Gobierno de la Nación va a entender estas razones y se va a implicar en un proyecto que creo que es importante para Cantabria, pero sobre todo es importante para España, porque los puertos, y el puerto de Santander en particular, es la puerta de entrada y de salida de España. Estamos en el Foro de España Futura y evidentemente tengo overbooking de preguntas en torno a varios proyectos. Las excavadas, en primer lugar, la hilera en segundo, y podremos seguir con alguno más. Pero los plazos de las excavadas preocupan, el desarrollo de la hilera preocupa, y para Torre, evidentemente, son proyectos realmente estratégicos y para la comarca de Besaya. Bueno, las excavadas, evidentemente, vamos a ver. El suelo industrial es algo básico, no tenemos suelo industrial, o sea, esa es la realidad. Se está realizando el polígono de la Pasiega, pero ahora si viniera una empresa Cantabria pidiendo 50.000 metros cuadrados, que no es mucho para una empresa importante y tractora, pues desgraciadamente le tendríamos que decir que se fuese a otra comunidad autónoma, y eso es desde luego descorazonador. Esto nunca debería haber sucedido. Una comunidad autónoma siempre tiene que tener una reserva de suelo por si aparece la oportunidad de que venga una empresa o una inversión que merezca la pena. En cuanto al Parque Científico y Tecnológico de las Excavadas, pues está presentada para aprobación inicial en la Dirección General de Ordenación Territorial, y en los próximos meses se hará la aprobación inicial del PSI. Y en cuanto a la hilera, está pendiente de definición de accesos. Hay una solución aportada por la Demarcación de Carreteras del Estado, que la hemos sometido a un estudio por parte de la Universidad de Cantabria. Posteriormente presentaremos el PSI, la aprobación inicial y solicitud de los informes sectoriales necesarios. La tramitación es la que es, pero desde luego lo estamos agilizando todo lo posible. Otro suelo industrial que durante muchos años ha mantenido en vilo a Torrelavega era el de Esñace. Evidentemente ahora sí tenemos ahí en marcha un proyecto que, como usted ha definido, se plantea como la mayor inversión que se ha visto en Cantabria. ¿Hasta qué punto ahora mismo el proyecto tiene, desde la percepción del Gobierno, todos los visos de ir adelante y de convertirse en esa realidad que Torrelavega evidentemente tiene? Yo creo que tiene unas probabilidades elevadísimas, ¿no? Por una cuestión, primero por la confianza en los que lo promueven, ¿no? José Domingo, Coxesa, en fin, es una empresa que si ha demostrado algo es que ha crecido y que, en fin, es capaz de hacer lo que dice que va a hacer, ¿no? Y después el otro socio tecnológico, Reik Energy, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Por lo tanto es un proyecto muy serio. Bueno, ya han dado los primeros pasos, es decir, asumir la propiedad de ese polígono para llevar a cabo el proyecto. En fin, yo creo que la confianza es máxima. Solvay, ha hecho usted referencia a Solvay y sus proyectos de descarbonización vitales para su futuro. Solvay tiene muchas aspiraciones a conseguir financiación de ese PERTE para la descarbonización. ¿El Gobierno de Cantabria qué puede aportar ahí? Bueno, vamos a ver, el Gobierno de Cantabria, yo creo que lo que ha hecho ya es, yo mismo he ido a hablar con la ministra del proyecto de Solvay, ¿no? Es decir, he sido un poco la voz de muchas empresas, también de Besaya, de las empresas electrointensivas, pero también de la propia empresa Solvay, ¿no? Y desde luego nos hemos implicado hasta el punto de que hemos formado un equipo de trabajo entre Solvay y el Gobierno de Cantabria para que
todos los hitos que tiene el proyecto se vayan cumpliendo, para que todos los permisos que se necesitan se vayan acelerando y se vayan cumpliendo conforme está pensado, ¿no? Desde luego, los dos proyectos de los que he hablado, la cogeneración de biomasa, que es muy ambiciosa porque sería la cogeneración más grande de España, y además son importantes porque, por ejemplo, esta cogeneración supondría una reducción del 60% del consumo de carbón, una reducción de 326.000 toneladas al año de emisiones de CO2, y la cogeneración de carbón a gas significaría una reducción de 90.000 toneladas, ¿no? Son importantes desde todo punto de vista. Se lo trasladé a la ministra y la verdad que la ministra fue receptiva y va a contar con financiación, estoy completamente seguro, bien sea a través del PERTE, de descarbonización, bien sea a través de las subastas de cogeneración, o a través del otro mecanismo que se va a dar, que son los certificados de ahorro de energía, como proyecto singular. Me plantean sobre el refuerzo de la conexión aérea central de Madrid. ¿Entiende que usted que debe ser un objetivo prioritario para el sector empresarial y también turístico de Cantabria? ¿De qué o de quién depende esta necesaria mejora? ¿Están existiendo avances en esta necesidad? De mí no. De mí no depende. Dependió en su día, pero gracias a Dios no depende de mí. Pero bueno, yo creo que está en muy buenas manos. Y sí, que es importante, claro que sí, conectarse con el mundo, con España, es importantísimo, y yo creo que, bueno, que está en unas manos que a mí desde luego me producen mucha tranquilidad. La extensión del PCTCAN a Torrelavega, el edificio que se va a construir en Torrelavega como esa extensión, ¿qué aportará a la comarca de Besalú? Bueno, es un edificio importante, son 3.831.000 metros cuadrados en el campus de Torrelavega. Yo creo que aporta lo mismo que aporta el PCTCAN a Santander, ¿no? Que es la confluencia de allí de un conjunto de empresas tecnológicas, y yo creo que Cantabria tiene que coger el tren de la innovación. Y además lo tiene que hacer. He dado antes un dato que es importante. El gasto en I+D+I de Cantabria, el último que tenemos, significa el 0,94% del PIB, cuando la media española es del 1,43%. Hay un diferencial que es muy grande, injustificado, el mayor de los últimos 18 años, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner el foco ahí, tenemos que trabajar mucho en ese asunto para disminuir esa diferencia con la media española, que no es gran cosa. Pero bueno, además estamos asistiendo a una revolución tecnológica, ¿no? Que va a transformar el mundo, que lo está transformando ya, que además nosotros lo estamos viendo en persona, y por lo tanto yo creo que es un edificio que tanto el ayuntamiento como nosotros pues estamos haciendo todo lo posible, estamos agilizando, y si hay que hacer más cosas, pues aquí está el alcalde de Torrelavega, pues a vuestra disposición para trabajar todavía con más ahínco si cabe en este ilusionante proyecto, no solamente para Torrelavega, sino también para Cantabria. Estamos en una ciudad que es cabecera de comarca, que ha sido siempre durante décadas una potencia comercial y que evidentemente está sufriendo pues, lo que prácticamente todo el planeta, una transformación completa de ese sector a cuenta de pues, cuestiones como las grandes superficies primero, el comercio electrónico después. Sin embargo, el año pasado en Torrelavega se abrieron 219 actividades nuevas. ¿Qué se puede hacer para propiciar el que, dado como está actualmente el sector comercial, sin embargo no se pierda esa potencia que Torrelavega tenía? Sí, efectivamente, además merecida. El comercio de Torrelavega pues goza de merecida fama, pero el sector comercial también tiene muchísimos problemas. Y conscientes de ello, pues hemos aumentado un 30% las ayudas para las inversiones del comercio minorista. Y además también, pues estamos colaborando tanto con las asociaciones de comerciantes como con los ayuntamientos de la cuenca del Besaya para sus campañas de apoyo al comercio, no solamente con Torrelavega, sino también con Suances, con los Corrales, con Reocil, en fin, desde luego
El comercio además necesita una ayuda importante porque yo creo que ha disminuido en los últimos 8 años el número de afiliados en el comercio en un 15%. Por lo tanto, es un sector en el que tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que colaborar no solamente con los ayuntamientos, sino con todo el tejido, con las asociaciones de comerciantes, de la misma manera que lo que trasladé a la ministra era lo que ya me había trasladado el sector electrointensivo, pues de la misma manera las medidas que vamos a llevar a cabo son medidas del propio sector. Desde luego, en el primer plan de apoyo al comercio, a los autónomos, ya se recogen muchísimas medidas de apoyo al comercio, porque una gran parte, o el sector, o la parte más importante de los autónomos es el comercio precisamente. Me plantean también, y leo textual, sobre el PERTE agroalimentario. ¿Hay alguna visibilidad a corto plazo de que se incluya el sector marindustria? Bueno, la verdad que este asunto es el consejero de Ganadería quien le podría responder. Dentro de todas mis competencias, que son muchas, pues no está esta, ¿no? Pero evidentemente la industria agroalimentaria es industria y por lo tanto es muy importante también para esta región y también para la consejería, y desde luego en todo lo necesario en este asunto colaboraremos todo lo necesario con la Consejería de Ganadería para que llevar a cabo los proyectos en ese sentido. Señor Arasti, para concluir, ¿alguna cuestión más que quiera trasladar a los presentes? Bueno, pues que la industria es importante para Cantabria. Es algo que, bueno, es así, los datos lo dicen, somos la 5ª comunidad con más peso industrial de Cantabria en referencia a nuestro PIB, pero yo creo que no se interioriza lo suficiente, ¿no? Es cierto que la industria de España y de Cantabria está en situaciones que no son las mejores, ¿no? Es cierto que estamos en una situación de recesión técnica, que ya lo estamos antes de entrar al gobierno, pero yo creo que hay datos también, como he expuesto aquí, que nos hacen ver que hay esperanza, ¿no? Y sobre todo mientras haya empresarios que estén dispuestos a asumir riesgos, a llevar a cabo proyectos ilusionantes como los que están aquí, que además son de aquí, pues yo creo que hay mucha esperanza, ¿no? Hay encima de la mesa proyectos ilusionantes, importantes, y yo creo que los próximos años se van a concretar. Eduardo Arasti, muchísimas gracias por participar en esta nueva edición de Besaya Futura y por compartir con todos los presentes sus reflexiones al respecto de ese potencial industrial y esa apuesta por el empleo en torno a la. Gracias. Muchas gracias.